Y me gustaría que quede esta música para el móvil en vivo, porque es de primavera, porque tiene que ver con la alegría, porque tiene que ver con esta estación que nos renueva el alma, ¿no? Y de cuestiones que tienen también, o por lo menos están relacionadas con la naturaleza. Claro que sí, vamos a hablar de las plantas. ¿Cuáles son las que podemos asegurar que nos den flores durante toda la primavera y el verano? Esa es la exigencia que yo tengo para mi jardín, Fede, te lo dejo en tus manos. Bueno, vamos a tratar de cumplir con todo eso, porque contábamos hace un ratito que era un día gris, muy nublado, y nosotros que dijimos, bueno, vamos a traerle un poco de color. Miren qué lindo todo lo que tenemos por acá. Estamos a nada de que empiece la mejor época del año, que es, por lo menos para mí, la primavera, el día domingo. Así que, bueno, hay muchas dudas que queremos saber en cuanto a qué representa todo esto. Y claro, todos también ahora les da ganas de, bueno, regalar una flor, comprar una plantita para adornar el patio, el jardín. Y la verdad que hay un montón de opciones y yo por lo menos quiero saber un montón. Aquí nos acompaña Roxana en su vivero para contarnos un poquito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Bienvenidos a la primavera. Ya estamos ahí en la previa, ¿no? Ya están todas las plantas anunciando, acá está la primavera. Claro, yo quería decir, ¿no? Por ahí, ¿cuál es la que representa más a la primavera entre tantas que vemos por acá? La primavera se anuncia primero con el color y con los aromas. En el caso de los colores, las marimonias, por acá, que estamos. Las marimonias, que están acá. Crisantemos y toda esta paleta de copetes y calanchoes, toda esta bandeja que está acá, en fin, el vivero está vestido ya de primavera. Ya se apuró, las plantas ya se apuraron antes que llegue la primavera. Llegaron antes. Lo que anuncia la primavera. Y en cuanto a los aromas, son las fresias, viste cuando vos pasás por un lugar y hay aroma a fresia o jazmín, decís, bueno, che, está llegando la primavera. Dicen que el sentido del olfato es el que más se conecta con las emociones. Entonces, eso produce placer porque te recuerda por ahí el jardín de tu abuela, de tu tía, de algún vecino. Bueno, esto es lo que anuncia la primavera. Qué divino, Roxana. Sabés que te estamos escuchando atentamente, estamos disfrutando de tu vivero y de lo que ofrece. Y la verdad es que la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esté así un jardín tan florido como tenés vos allí el vivero? Cuidarlas y saber, porque no existen las manos verdes, existen las manos laboriosas y sabias. Entonces, si vos cuidas las plantas, vos cuando vas a un vivero, compras una planta y pedís asesoramiento, seguramente te va a durar mucho tiempo. ¿Hay un tip de todos modos que sea común a todas, más allá de que obviamente necesitan agua, buena tierra, algún otro elemento, un suplemento que se coloca para que den mayor floración? Sí, para la floración hay tips para cada planta y para cada cosa que vos quieras lograr o mantener las plantas. El tips fundamental seguramente es la calidad de riego según la planta, según la variedad de planta, la exposición de sol y sombra y, bueno, por supuesto la fertilización. Para la floración siempre tenemos que venir con fertilizantes ricos en potasio, que hace que las plantas florezcan, fructifiquen y se pongan hermosas. Roxy, ¿qué tengo que hacer ahora en la primavera, digamos, con mis plantas? ¿Tengo que preocuparme por algo? ¿Tengo que hacer algo en la tierra? Bueno, no sé, en esta fecha. Sobre todo ahora empieza el riego más frecuente y la fertilización, como te dije recién, para apurar un poco con la floración. Acá yo estaba mostrando, no sé si salió el rincón de la abuela, le digo yo, porque están las plantas. Acá a la derecha sería todo esto, un poquito más para acá. A ver, ¿me puedes explicar de qué se trata? ¿Por qué rincón de la abuela? Yo le digo el rincón de las abuelas porque son las plantas más antiguas y lo que me remonta a mí al jardín de mi infancia, que son los malbones, las rositas rococó, los calanchoes. A ver, ¿quién no tuvo una abuela que tenía millones de malbones en su jardín y que se cortaban gajitos, salía a robar el gajo? A ver, Roxana, contanos, ¿en qué precio están las plantas en este momento? ¿Han encarecido su valor, digo, en momentos donde tuvimos un año con tanta inflación? ¿Qué es lo que ha ocurrido con este sector específicamente? ¿Y cómo no se puede armar un buen jardín? ¿Cuántas plantas necesitas como para darle color? Con respecto a los precios, vos sabés que los precios bajaron, increíble. Ayer me di cuenta que un jazmín, fui a mirar la lista de precios porque estaba más barato que el año pasado, que la primavera pasada. Yo creo que el año pasado también
fue en todos los rubros, se infló bastante los precios por las dudas y ahora tuvieron que bajarlo, hubo sobreproducción, se ve. ¿Hay demanda también? Esa es mi pregunta, perdón. Sí, en este momento sí, hay mucha demanda. En este momento nosotros sí, obvio, tiene que haber mucha demanda en primavera, ahora sí. Me preguntaste por cuántas plantas necesitas del jardín. Todo depende de los metros cuadrados que tengas y todo depende del estilo de jardín que vos quieras lograr. Si vos querés lograr un jardín minimalista, bueno, vas a poner una cantidad de especies, pero siempre la misma o al menos el mismo color de follaje o de floración. Y acá en Rosario, no sé de dónde sos, Gaby, pero acá en Rosario los jardines urbanos son chicos, cada vez más chicos y con muy poco sol porque los tapan los tapiales altos o los edificios. Entonces se están usando más las plantas tropicales, las plantas verdes de hojas grandes, como el Ficus pandurata, como la Sterlitzia nicolae. A veces, vos sabés que a mí me resulta tan difícil poderme aprender los nombres de toda la variedad de plantas y recién te escuchaba con una familiaridad. Por ejemplo, si tengo que pedir algo, no sé, yo no saldría del malbón, la rosa, el jazmín, las fresias, y ahí me quedo, pero hay una variedad enorme, ¿no? Ustedes cuando vayan a un vivero, ustedes tienen que ir con una foto de tu jardín o de lo que vos necesitas. Y ahí, en un vivero nadie te despacha, te asesora. Entonces de ahí partís, no necesariamente tenés que conocer de plantas porque te vamos a enseñar, o no necesariamente tenés que venir con el nombre de las plantas. Si no me digan, me gusta la planta verde con esas hojitas, sí. Porque específico hay que ser. como cuando van a la ferretería Es y como ir piden a la el ferretería, cosito. claro. El coso ¿Qué es de lo que cosito, pasa? claro, qué difícil. Porque recién, ¿cómo eran los nombres? ¿Me decís nombres de bueno, las plantas? plantas que nombraste se volvieron a usar. ¿Cómo? ¿Me decís Nombres de nombres? plantas, te pregunto. Nombre de planta, por ejemplo, en este momento estoy mirando una planta que es bianual, que se llaman alisum, que son de flores muy chiquititas, que son hermosísimas y tienen aroma a miel. Claro. Estas plantas se usan más como borduras, es de pleno sol, como borduras, y si lo pones en unas macetas, caen. Roxy, Gaby, me dijeron que vos también vivís en Funes. sí, bueno, pero vamos a hablar en términos generales porque también me imagino mucha gente teniendo balcones. En ese sentido, nosotros que te seguimos habitualmente en redes sociales con tus Roxy Tips, lo cierto es que vimos que tenés muchas plantas de estas que dan flor todo el año. ¿Cuáles son esas que no te fallan, que te pueden acompañar durante todo el año con su floración? Bueno, en balcones, yo lo que insisto mucho con respecto a flores, los malbones y los alisum si tenés mucho sol. Bien. Y que son perennes. Esta, bueno, en el caso de alisum duran un par de años. Pero bueno, todo lo que es plantín de estación, o dura la estación o un par de años. Está bueno la renovación. Y como planta principal, en un balcón depende de qué piso también, pero usamos muchos los buxus, las cañas de la India, las eugenias, que son esas plantas que topeamos, que le damos forma. Ajá. Y por eso insistía con respecto a las localidades cercanas, por el tema de las heladas, qué plantas van también. Hay que respetar esa cuestión del frío que nos tocó estos 2 últimos inviernos, que incluso se helaron plantas acá en Rosario también. Mirá vos. Bueno, hablamos de flores, hablamos de plantas y hay una canción muy conocida de los últimos tiempos que es Tu jardín con enanitos. ¿Los enanitos van en el jardín o no? La canción esa no la conozco. Ahora seguro Nico la va a ver, conocer. Nico, búscamela. ¿Uno acá para mostrar o no? No, porque no me gustan. Uy, no me ¿viste? gustan. Sonamos. Pero bueno, no soy la persona indicada para preguntar de los enanitos. A mí me gusta más el jardín con plantas y si le pongo deco le pongo mucho hierro oxidado, esas cosas. Ajá. Soy más de las cosas oxidadas, antiguas. Acá hay por ejemplo, allá que estábamos mirando, hay una balanza antigua con suculentas. Me gusta intervenir el jardín con esas cosas, con tutores. Claro, con eso que podemos recuperar quizás también de nuestros antepasados a modo de recuerdo. Por último, para ir cerrando, ¿nos podés armar un combo? Pensemos, sí. Combo primavera, a ver, ¿y a qué precio para tener una idea? Sí, podés armar algo, por ejemplo, un ángulo para un jardín de Rosario, un patio de Rosario que tiene sol de la mañana. Podemos armar un rincón con 3 dietes que son de la familia de los lirios. A ver, mostranos así las conocemos.
¿Cuál es? A ver, así vamos más para acá, a ver. Claro, Los tenemos vayamos por acá armándolo a ver cómo nos quedaría en este el momento rincón. cerca como para que lo vean. Ah, claro, gigante. Lo que ves. Podemos, claro, pero podemos armar, por cerca. ejemplo, Algo que tengamos a mano, a ver. claro, algo que tengamos a mano. Estas son unas lenguas de suegras que le dicen del Mato Grosso, que son gris plateado con bordes verdes. Divino. Podés armar un sector ahí con eso y debajo, o sea, un jardín verde, porque no estamos hablando que le da poco sol, con los opiopogos, que son borduras como césped, Qué particular, no conocía. que son como azules, y hacemos una base de alegrías del hogar. ¿Qué es Alegrías del Hogar? Las Ah, alegrías esas del son hogar son clásicas. unas también de las plantas de nuestras abuelas. Sí, tal cual, siempre son dan estas que van florcita. con poco sol. Hermoso. ¿Y cuánto Claro. nos saldría Me ese, encantó a Gaby esta, me ese parece. combo? Y a ver, sí, más o menos 25.000 pesos. 25.000 Estamos hablando de 3 plantas de cada variedad. Claro, completo. Es un espacio completo, bastante está muy bien. amplio. Claro, para armar más o menos 3 metros cuadrados, una cosa así, aproximadamente. 25.000 pesos. Bien. Bien, sí, accesible realmente. Y de todos modos ya le cambia la cara al hogar. Porque digo, si tenés un grupo de plantas, Un arreglo económico Sí. con poco sol. claro. Me encanta. ¿Y con mucho sol? Con mucho sol yo armaría rosas blancas, que las tengo afuera, Ay, que todavía no están florecidas. Sí. Rosas blancas iceberg, que esa podés poner una porque crece rápido. Es una de las pocas rosas que florecen todo el año y tienen hojas todo el año, no caducan. Y debajo le pondría calanchoes, por ejemplo, que están allá abajo. Vamos a acercar un poquitito. A ver, sí. Está por acá. Sí. ¿Y a qué precio Rosa aproximadamente? blanca, y podés Arnaldo? jugar con los colores. Los calanchoes, que son de la familia de las suculentas, estas que están acá abajo, que podés poner el color, lo único que sí tiene que ser todo el mismo color. Podés hacer eso y poder intercalar con lavandas también, que crecen mucho, no se hielan. Y esto, lo que estoy diciendo, en el caso de la rosa, en el caso de las lavandas, no se hielan para la gente que viene en las localidades como Funes, Roldán, que cayeron heladas. Eso no se... Y pueden intervenirlo con romero también, que es una planta, si bien es aromática, es muy linda ponerla como ornamental. Claro, Eso tiene una también flor tiene un muy costo más o menos un poquito más caro, de 40.000 pesos, por la rosa, que es más cara. Perfecto, Roxy. La verdad que te agradecemos porque vimos que tenés un vivero amplísimo y me encantaron todas las flores que tiene allí. De todo, muy colorido, muy variado y me imagino el aroma que debe haber en el vivero. Increíble. Sí, y les digo, una clase magistral. Yo aprendí un montón. Vine acá sabiendo poco y nada y me voy muy informado. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora se van con unas plantitas de regalo que mando al estudio también para Ay, ustedes. Gracias. Bueno, Sí, bueno, sí, genial, para ya decorar el escucharon. estudio, por supuesto. Gracias, Roxy. Y gracias, Bueno, Fede. chicos. Gracias, un abrazo.